Os presentamos un resumen del currículum de Alfredo Corel Almuzara, catedrático de la Universidad de Valladolid. Con su conferencia vamos a inaugurar el primer ciclo de conferencias científicas JM. Con estas charlas sobre ciencia pretendemos conocer de primera mano a investigadores referentes en su campo. Está siendo un curso especial debido a la pandemia, así que la mejor manera de comenzar este ciclo es con Alfredo Corel, investigador y gran divulgador científico en el campo de la inmunología. Sabemos que Alfredo tiene una agenda muy apretada por su gran número de compromisos, por lo que la comunidad educativa de Jesús María quiere agradecerle el haber aceptado nuestra propuesta de manera altruista. Todos los alumnos de secundaria, unos 200 estudiantes, junto a profesores y más personal de nuestro colegio, nos hemos conectado en directo a la conferencia y hemos podido hacer muchas preguntas al finalizar. Con este vídeo ponemos la conferencia a disposición de todos los que deseen aprender con ella. Gracias, Alfredo, por tu tiempo y por tus métodos tan didácticos con los que hemos aprendido muchas cosas sobre la pandemia, las vacunas y la inmunología, de una manera adaptada, sencilla y cercana. Te deseamos lo mejor. Muy bien. Bueno, pues Alfredo Corel nace en Madrid en 1963, es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Complutense de Madrid y además es especialista sanitario en inmunología y jefe de sección en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Además de esto, ha realizado estancias en la Fundación Anthony Nolan de Londres, en Reino Unido. En la actualidad es catedrático de Inmunología en la Universidad de Valladolid y además ocupa el importante cargo de gestión de vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital. Es autor de más de 60 publicaciones científicas en revistas de alto índice de impacto y su investigación actual está centrada en la inmunidad ocular y en las estrategias de innovación y metodología docentes. Es director también del Laboratorio de Diagnóstico Inmunológico Inmunolab, que está en la Universidad de Valladolid. Además, coordina, que tal vez lo conozcamos, el proyecto de innovación docente Inmunomedia, que es una plataforma digital de divulgación que integra a 8 universidades de España, Francia y Portugal. Es divulgador científico, colaborando activamente con diferentes medios de comunicación, tanto de televisión como de radio y prensa. Además, y para finalizar, pues ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los que se puede destacar el haber sido nombrado Mejor Docente Universitario de España en 2018 en los segundos premios de Educabanca. Así que, Alfredo, muchísimas gracias por todo y todo tuyo. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias por la invitación y por esta maravillosa presentación. Cuando me solicitaste, bueno, pues hablar de esto con estudiantes de secundaria, la idea es un poco presentar qué es esto del SARS-CoV-2, que es el virus que nos está ocupando ahora, y cómo salir juntos de esta situación en la que estamos, ¿no? En la que el objetivo fundamental es que todos, teniendo unos mínimos conceptos de qué es lo que está pasando, podemos contribuir a nuestra manera, de muy distintas maneras, en nuestra casa, en el día a día, a salir juntos de esta situación. Para ello, lo primero que quería deciros es que las defensas que tanto llamamos, el sistema inmunitario, ¿qué es en el fondo? Es una colección de herramientas que nos van a servir para muchas cosas, ¿eh? Lo que pasa es que hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en las infecciones. Nos van a servir también, por ejemplo, que seguro que habéis escuchado todos y todas, lo que son los cánceres, los tumores, pues ahí también va a servir. Los trasplantes, cuando nos tienen que poner un órgano porque el nuestro no funciona, pues también ahí va a servir un poco todas las defensas. Pero hoy nos vamos a centrar en qué o cómo funcionan las defensas cuando tenemos una infección. Y la infección es que un organismo que no es nosotros, pues nos invade. Aquí algunos sé que habéis estudiado ya alguna cosa más de biología y otros que no, por lo tanto no vamos a entrar tampoco en muchos detalles, pero sí que tenéis que entender que los que nos puede infectar puede ser, digamos, bichos que vemos a simple vista o bichos, organismos que no vemos, que habría que meterlos bajo el microscopio. Y claro, los virus justamente están en ese grupo, en los organismos que no podemos ver. Y además, muy importante, los virus, a diferencia de otros
agentes infecciosos tienen que meterse en nuestras células. Si no, no pueden vivir, porque no tienen capacidad para ser, digamos, autónomos. No pueden ellos crecer por su cuenta. Mientras que, por ejemplo, una planta, una bacteria, o como veis, pueden crecer ellas solas. Pues un virus no. Un virus tiene que meterse dentro de la célula y utilizar maquinaria de nuestras células, de nuestra industria celular, para poder crecer. Así que vamos a meternos un poquito en qué es esto de la inmunidad. Voy a compartiros un momento, unas diapositivas un poco para que veáis la historia, de dónde viene este concepto y cómo ha llegado así hasta nuestros días. A mí me parece que es un ejercicio muy bonito, y luego veremos cómo funcionaría nuestro cuerpo frente al virus y, por lo tanto, lo que podríamos hacer para ayudar a salir de la situación. La inmunidad viene de la palabra esta que veis ahí escrita, que se llama immunitas, que es de la época del Imperio Romano, y se compone de dos trocitos, dos fragmentos, que es en rojos lo opuesto significa negación, immunus en azul, que significaba en latín impuestos. Así que las personas que eran inmunes eran las que no tenían que pagar impuestos. Esto seguro que lo habéis escuchado en la tele y en algunos sitios cuando oís hablar de la gente que tiene inmunidad diplomática. Son personas que por su rango, por su posición, algunas leyes no les aplican. Entonces tienen esa inmunidad. Bueno, pues ya esto se acuña, como veis, por los romanos. Y ya los romanos escribieron en alguna crónica que las personas que pasaban una infección quedaban inmunes, es decir, que no la volvían a sufrir una segunda vez. Y este es un poco el concepto donde nace, como veis, en la antigua Roma, la palabra inmunidad. Luego se pierde. No se habla de inmunidad, y aquí os presento la práctica, digamos, previa a lo que conocemos hoy por vacunación. Os enseñaré luego, cuando deje de presentar las diapositivas, os enseñaré cómo se conservaban entonces las vacunas. Pero fijaros, en el siglo XVI, incluso antes probablemente, lo que pasa es que tenemos solo datos a partir del XVI, en el imperio, en zonas asiáticas, en el imperio turco también, se hacía esta práctica que se llama la variolización. Y veis abajo a la derecha un gráfico en el que se ve bastante bien. Están soplando por un canuto, como si fuera una pajita de estas que tenemos para beber, solo que muy larga, como veis, y de bambú. Están soplando a través de ella un polvito, y ese polvito son costras de la enfermedad. Bueno, pues se sabía que con estas costras secas de la enfermedad, soplándolas por la nariz, este niño iba a tener una infección muy suave y iba a quedar protegido de tener una infección mortal. Y estamos hablando de una enfermedad que ya vosotros no conocéis, y espero que no conozcáis nunca, porque hace 40 años que se ha considerado eliminada del planeta. Se llama la viruela. Ha matado millones de personas a lo largo de la historia, y a las personas que no les mataba les dejaba a algunos con unas grandes deformidades en la piel. Entonces es la primera enfermedad con la que se ha luchado, contra la que se ha luchado. Y bueno, pues en esta época, como veis, en el siglo XVI ya se luchaba contra ella con esta técnica. Esta técnica la ve una mujer inglesa, que era la mujer del embajador de los ingleses en el Imperio Turco. Esta mujer se llama Lady Mary Wortley Montagu, y la observa, como veis, en el año 1718, y decide llevar esta práctica a Londres. A la vuelta de estar en Turquía, vuelven a Londres ella y su marido, y entonces lleva esta práctica allí y se pone en marcha la variolización en Europa. Así que esta mujer fue fundamental en esta historia. Y sigue la historia hasta que llega la primera vacuna, que como veis es el mismo siglo, pocos años después, ya a finales del siglo XVIII. Edward Jenner es el padre de todo esto de la vacunación que hablamos hoy en día. ¿Y de dónde viene la palabra vacunación? Pues viene de vaca, sin ninguna duda. Lo que observa él es que las mujeres, porque eran sobre todo mujeres que ordeñan las vacas, no tienen la enfermedad esta grave que estamos hablando, que es la viruela, que era la obsesión, porque insisto que se moría muchísima gente y quedaba muchísima gente deformada. Entonces veía que las vaqueras, las mujeres que ordeñaban las vacas, tenían una enfermedad muy suave, muy parecida, pero que no pasaban la viruela. Y claro, ¿qué es lo que pasaba? Que pasaban la viruela de la vaca, que hay un virus parecido, pero en la vaca. Y entonces lo que hizo este científico fue inocular el virus de la vaca a las personas
y ver que quedaban protegidas. Aquí le estamos viendo inoculando el virus a un niño y bueno, pues este es el padre, Edward Jenner, es inglés, el padre de la vacunación moderna. Y luego, fijaros, esto ocurre a finales del 18, pues a principios del 19, poquitos años después, el Imperio Español hizo su contribución fundamental a la distribución de esta vacuna. Os enseñaré ahora cuando acabe de compartir cómo se conservaban entonces las vacunas para distribuirlo por todo el Imperio Español, que España en ese momento pues, tenía un montón de países en América que eran del Imperio Español. Y entonces, bueno, pues dijeron, este logro sanitario tan importante tenemos que llevarlo a todo el mundo. Se montaron en un barco que se llamaba María Pita y se montó este médico que era de Alicante, que se llamaba Javier Balmis. Se montó con una enfermera de La Coruña, que también habréis oído probablemente estos días, su nombre, que se llama Isabel Zendal. Y ellos dos se montan en este barco con niños. Fijaros, en esa época no se podía conservar nada en nevera, no existían las neveras. Entonces, las neveras, como hoy, no existía la electricidad en este momento. Entonces, ¿cómo se transporta la vacuna hasta nada menos que Sudamérica? Pues a base de personas. Entonces, se cogió a un grupo de niños, de 22 niños de un orfanato, estaban en el orfanato más el hijo de Isabel Zendal, que también estaba allí, y total de 22, se montan en el barco y lo que van a hacer es que le ponen la vacuna a uno y a partir de ahí se la van pasando de un niño a otro. Cada 7-10 días a un niño le hacen de la costra, le hacen una incisión a otro niño, ahora os enseñaré cómo, el objeto que utilizaban para hacer estas manipulaciones, y se lo van pasando de uno a otro, con lo cual va pasando la travesía y fijaros toda la excursión que hicieron desde La Coruña, desde Galicia, en España, pararon en las Islas Canarias y luego ya siguieron hasta Puerto Rico y Venezuela. Y a partir de ahí, que fueron, digamos, los primeros 22 niños que llegaron hasta Venezuela, a partir de ahí se salieron expediciones con, de nuevo, niños que fueron distribuyendo la vacuna por todo el continente, ya veis que hasta el sur de América, y llegaron por América del Norte hasta Filipinas e incluso hasta China. Así que esta es una contribución de España a la distribución de una cuestión tan básica como son las vacunas a todo el mundo. Pero estábamos hablando de todo esto de vacunas inmunidad, porque en el fondo la vacuna, lo que estamos viendo es que es como pasar una infección sin pasarla. Es decir, de alguna manera, al ponerme esta vacuna, yo voy a generar unas defensas y voy a quedar protegido si realmente viene el bicho malo de verdad. Bueno, pues esto es un poco el concepto de por qué nos vacunamos. Y quien rebautiza todo este concepto es ya en el siglo XIX, acabando, alguien a quien seguro que conocéis por otras cosas, que es Louis Pasteur, es francés. Y bueno, Pasteur, de ahí viene la palabra pasteurización, que yo no sé si la habéis estudiado, pero la pasteurización es un tratamiento de los líquidos que ha permitido, pues eso, pues que la leche, en vez de durar 2 días, si la tenemos fresca, se puedan conservar semanas o meses sin que se nos estropee. Este es el padre de todo este proceso, porque si no la leche no la podríamos tomar nada más que unos pocos días desde que se saca de la vaca, por ejemplo. Bien, este proceso digamos, de cuidado de los productos líquidos como la leche se ha mejorado mucho desde aquellos años hasta nuestros días, pero no deja de ser el padre de todo este tipo de tratamientos. Y Louis Pasteur rebautiza la palabra inmunidad. Aquí tenéis el concepto, él la llama immunire en vez de immunitas, que lo llamaban los romanos, y de nuevo la construye a partir de 2 términos, el in en rojo y munera en azul. ¿Qué significaba para Pasteur? In, en este caso no es negación como antes, sino desde dentro, o sea, interior. In es interior o es dentro. Y munera en azul, lo que significa para Pasteur es muro. Así que Pasteur rebautiza la inmunidad como defensas desde el interior. Bueno, pues con esto voy a cerrar las diapositivas y la compartición y os voy a enseñar, fijaros cómo preparaban las vacunas y las conservaban. Metían un algodón,
un algodón mojado en la pus de las costras, yo creo que se está viendo bien, pues un algodón mojado en la costra de la vaca, donde tenía la vaca la infección, lo metían entre dos cristales como estos que tengo en la otra mano, que son como los cristales que usamos hoy en día para ver las cosas al microscopio, pues los metían y los sellaban con una sustancia que es como la cera, pero se queda sólida, se llama lacre, y todo esto alrededor. Y esto aguantaba 7 días. O sea que fijaros la viabilidad que tenía una vacuna, nada más que 7 días, no había neveras. Y luego, una vez que abrían el lacre, lo rompían y sacaban el algodoncito, tomaban las muestras con una especie de navajita, que aquí tengo una reproducción de las que se estaban usando en aquellos años. Esto es una navajita con la que nos hacían, veis que tiene una zona afilada, hacían un corte debajo de la piel. Y en este corte de debajo de la piel metían el trocito le inoculaban la vacuna. Y así se hacían de niño a niño y se iba pasando de uno a otro. Y luego lo que os enseñaba de la variolización de los que hacían en el Imperio Asiático, lo que hacían es usaban, pues como esto es una pajita de beber, bueno, pues soplaban a través de ella. La ponían a la persona en la nariz y le inoculaban esos polvos a través de la nariz. Bueno, pues dicho todo esto, la vacunación, por lo tanto, se asienta como la forma de prevenir, porque si yo me vacuno, no voy a tener los efectos graves de la enfermedad. Pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando cualquier tipo de organismo quiere atacar nuestro cuerpo. Bueno, lo primero que tiene que vencer es una barrera natural que tenemos, que es la piel y todas las mucosas. Las mucosas, para que me entendáis, es una película de células que recubren muchas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, encima del ojo, esta zona que veis del ojo blanca, del globo del ojo blanco, esto está recubierto por una fina capa de células que están como las que os estoy poniendo aquí. Todo el epitelio respiratorio igual, o sea, todo el tubo respiratorio, todo el tubo digestivo está cubierto de esto, está forrado por una capa de estas de células, como veis, sería como una pared de ladrillos muy pegadas entre sí y muy fuertemente, con lo cual un bicho, un microorganismo, que ya le vamos a poner aquí el protagonista, que vamos a irle sacando en distintos momentos, vamos a hablar del coronavirus, del SARS-CoV-2, no puede atravesar la pared, porque tenemos la pared entera. Así que la piel y toda esta, digamos, tela que cubre nuestros tubos respiratorios y digestivos es la primera línea de defensas, pero además no sé si sabéis que la piel, las células se reciclan muy rápido, entonces hay muchos restos de nuestro metabolismo y esto hace que toda esta superficie sea ácida. Si os fijáis cuando vayáis a lavaros las manos con algún jabón, fijaros, ya veréis que pone pH 5,5. Eso significa que es ácido y se pone los jabones y los geles los ponen al mismo pH de nuestra piel para que no nos hagan daño. Así que tenemos la piel y este epitelio por defecto ácido y esto hace que ya muchos microorganismos no puedan crecer. Pero es que además toda esta barrera, que os digo que es lo primero que tenemos para defendernos, no es así. En el fondo os estoy engañando porque es así. Está recubierta de bacterias. O sea, tenemos toda la piel y toda esta tela de células que recubren nuestros tubos respiratorios y digestivos cubierto de bacterias, con las que convivimos sin ningún problema. Esto se llama de muchas maneras. Algunos, los que hayáis estudiado biología, pues igual lo llamáis la microbiota o lo llamáis la flora intestinal, pero que sepáis que tenemos kilos. Tenemos entre 2 y 3 kilos de bacterias cubriendo toda nuestra zona, por ejemplo, digestiva. Más de 500 tipos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que estas bacterias son amigas, no nos hacen daño y hacen que no pueda entrar ningún organismo que no sea amigo. Lo tienen todo, digamos, ocupado. No hay hueco para que entre ningún organismo que no sea amigo. Así que esto sería nuestro primer nivel de inmunidad, de defensas. La piel y todas las mucosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Fijaros, si os cepilláis, por ejemplo, los dientes con mucha fuerza, os podéis hacer una heridita. Si vais andando descalzos ahora en verano, que hace tan bueno y que estamos en la playa, andamos descalzos y de pronto nos hacemos un corte en la planta del pie porque pisamos un
un objeto, algo que nos hace una herida o nos cortamos en el brazo porque nos damos un golpe con una rama de un árbol. Bueno, pues eso hace que se rompa. Esto no es indestructible, es muy bueno, pero no es indestructible. Entonces, si se rompe esta capa de protección, pues ya entrarían los bichos en nuestro cuerpo. Y vamos a ver qué pasa ahí ya. Bueno, lo primero que pasa, voy a poner aquí una célula con la que vamos a estar moviéndonos el resto del tiempo. Entonces, una célula, en este caso, la he puesto como un prisma, como veis, y tiene una puerta de entrada, tiene una puerta de abertura. Bien, lo primero que sucede es que para defendernos una vez roto esa barrera, tenemos unos soldados, unas tropas, imaginaros en un asedio a una ciudad, tenemos unas tropas, digamos, que no son muy buenas, pero son muy duras, son muy rudas, son las tropas de asalto. Bueno, pues aquí tenemos en el sistema inmunitario una serie de guerreros de este nivel. No os voy a decir muchos nombres para no liaros, pero tenemos aquí unas células que llamamos células asesinas. Tenemos células que lo que hace es que se comen todo lo que se encuentran raro, es decir, cualquier bicho lo engullen y lo destruyen en su interior y estarían formando esta línea, digamos, de inmunidad de asalto, de tropas de asalto que no son específicas para el coronavirus, ni son específicas para el virus de la gripe, ni serían específicas, por ejemplo, para un virus de una diarrea, no. Pero nos hacen muy buen papel porque son muy rápidas, las tenemos siempre en primera mano y actúan de una manera muy rápida, muy instantánea. Así que acordaros, una vez que se rompe esa barrera primera de todas las defensas de ese muro, lo primero que entrarían son estas tropas de asalto. Ahora, estas tropas se pueden entrenar. Si yo ahora tengo el virus de la gripe y lo vuelvo a tener dentro de 5 años, ¿van a hacerlo mejor? No. Estas tropas no permiten. Son muy toscas, son muy fuertes, son muy rápidas, muy ágiles, pero no se pueden entrenar. Por eso se ponen en marcha las tropas de élite, que son la inmunidad, digamos, de más nivel y que es la que os voy a enseñar a continuación. Bien, para eso vamos a volver a nuestro virus. El coronavirus es un virus esférico, como veis, y tiene distintas estructuras en su superficie, que yo aquí las he representado con 4 colores para que las identifiquemos sencilla. La estructura roja del virus es una llave que os lo voy a enseñar aproximando un poco. Esta roja es una llave que se introduce en una estructura que tienen nuestras células y permite su apertura. Hace que aquí lo veis en el lado mejor, veis que la roja entra en la estructura roja de la célula y abre la puerta, por lo tanto el virus puede entrar en el interior. Ya tenemos nuestra célula infectada. Y ahora se ponen en marcha las tropas que os decía de élite, los soldados que tenemos con más especializados frente al virus. ¿Cómo se hace esto? Pues va a pasar 2 cosas. Esta célula infectada va a mandar señales. Siempre hay que mandar mensajes. Oye, ven, ayudarme, que estoy infectada. Bueno, pues bien, estos mensajes los van a hacer unas moléculas que tenemos en nuestro sistema inmunitario que llevan información en su interior. Entonces, esta célula infectada va a sacar mensajes diciendo, oye, que estoy infectada, ven a ayudarme. Punto 1. Y punto 2, va a enseñar el bicho, va a enseñar la sustancia que la ha infectado en su superficie. Para eso tenemos, en todas las células tenemos unas proteínas que tienen esta forma, tienen un hueco, ¿vale? Y en ese hueco interior se va a rellenar de trocitos del virus. Así que van a sacar trocitos del virus en su superficie y de todos los colores. Hemos puesto un virus con estructuras verdes, amarillas, rojas y azules. Así que las células infectadas sacan todo esto a la superficie para decir, oye, que estoy infectada. Ya tenemos la señal, el mensaje de que tenemos infección y las muestras de lo que nos está infectando. Bien, ¿quién tiene que ahora llegar a esta zona y tomar decisiones? Pues es el linfocito, un linfocito que es una célula muy específica que se llama linfocito T. Estas células son los maestros de ceremonia, son los que controlan
todo el sistema inmunitario y son los que ven esta situación, la observan y toman decisiones. Así que, ¿qué decisiones va a hacer esta célula T, este linfocito T, que insisto es el jefe? Bueno, pues fijaros que va a usar dos posibles estrategias. O bloquear el virus para que no infecte más células, eso lo entendemos. Si yo el virus lo neutralizo, le capo para que no pueda infectar más, pues ya he acabado con el problema. Estrategia 1. Y estrategia 2. Bueno, no puedo acabar con el virus, pero lo que hago es que las células que están infectadas las mato para que no infecten más. Porque ¿qué es lo que pasa? Una célula infectada, además de esto que os he puesto, de mandar señales y de enseñar trozos del bicho, en su interior el virus crece. Os he dicho que los virus no pueden vivir solos, pero sí que se reproducen, se copian dentro de nuestras células y esto hay que evitarlo. Entonces, o bloqueo al virus o mato las células infectadas. Son las dos estrategias que decide el sistema inmunitario de élite. ¿Que quiero matar las células infectadas? Voy a voltear un momento la célula para que no se me caiga. ¿Que quiero matar células infectadas? Pues a quien necesito es a una célula muy especial que se llama el linfocito asesino. Fijaros, el linfocito asesino es también del lado de los buenos, es una célula que está entrenada, aunque va un poco por su cuenta, ¿no? Como en este caso Han Solo, y lo que va a hacer es disparar las células infectadas. La estrategia del linfocito asesino es matar células infectadas. Así que, ¿cómo las mata? Pues les inyecta una colección de sustancias en su interior. Se las inyecta en su interior. De modo que esta célula ahora se rompería completamente, perdería su forma, esta forma tan bonita, tan geométrica que veis ahí, se rompería totalmente y pasaría a ser algo así, como un saco deforme y que ya no se puede copiar, no se puede reproducir. El virus queda ahí completamente destruido en su interior. Así que veis que está matando una célula propia, sí, pero lo que estamos haciendo, matando esa célula propia, es contener la diseminación del virus. Insisto, este papel ejecutor lo hacen las células T asesinas. No se nos olvide, las ha puesto en marcha el coordinador de toda la película, el director de la orquesta, que es el linfocito T coordinador. Pero también os decía que la segunda estrategia frente a esta infección es decir, bueno, pues lo que voy a hacer es impedir que el virus infecte nuevas células. Me voy a ir a por el virus. Para eso hay que producir anticuerpos, que seguro que habéis escuchado mucho de ellos estos días. Bueno, los anticuerpos los producen unas células de nuestro sistema inmunitario, solo ellas, ninguna otra. Son los llamados linfocitos o células B. No es de Bazo ni de Barcelona, pero nos valen tanto Bazo y Barcelona para entender la B. Bueno, pues estas células B son las que producen anticuerpos. De hecho, tienen en su superficie un anticuerpo. Os voy a enseñar un poco más en primera línea lo que es un anticuerpo. Un anticuerpo es una estructura, es una proteína muy grande, así como en esta forma de Y, que tiene dos zonas, que aquí las tenéis representadas por dos pinzas, de interaccionar con el virus, estas dos zonas. Entonces, si cogemos el virus, el anticuerpo rojo, son muy específicos. Esto, para que os hagáis una idea, tiene una especificidad como el encaje de una llave en una cerradura. Si pensáis en vuestros vecinos, vuestra llave no abre la puerta de los vecinos, por muy parecidas que sean. Tienen distintos surcos en su dibujo. Pues pasa igual. El anticuerpo rojo reconoce la proteína roja, ¿vale? Y se une a esta proteína roja. El anticuerpo, si tenemos este virus, pues tendríamos el anticuerpo azul, que reconocería la proteína azul y se uniría a ella, y así sucesivamente. Bien, voy a coger una pinza suelta para que lo veáis más sencillo. ¿Qué pasa al unirse a la proteína roja? Bueno, pues al unirse a la proteína roja estoy bloqueando que esta proteína se una a la célula. Estoy bloqueando. Y esto se llama, en el concepto biológico, esto se llama neutralizar. Le dejo KO al virus porque ya no puede entrar en mis células.
Así que no nos olvidemos del objetivo final de los anticuerpos, que es hacer esto, unirse a su estructura del virus, y este virus ya no va a poder infectar más células humanas. Queda neutralizado, queda bloqueado. Y este es el objeto de los anticuerpos. Así que, un poco recapitulando todo lo que tenemos en esta línea de defensas de élite, os recuerdo que quien ve la situación es el linfocito cooperador, es el que decide, un linfocito T. Puede decidir matar las células infectadas con las células T asesinas, o puede decidir producir anticuerpos con las células B, o puede decidir ambas cosas, que es lo habitual, y que se produzca una reacción de máximo nivel, tanto con anticuerpos como con células asesinas. Y con esto terminaríamos con la infección. Pero ahora vamos al inicio. Una vez que ya sabemos un poco cómo funciona la infección y el sistema inmunitario, cómo salir de esta sin tener que pasarla, porque ya sabéis que esta infección en un porcentaje de personas les lleva al hospital, les lleva a la UCI y finalmente, por desgracia, les lleva a fallecer a personas que tienen una determinada edad y son más vulnerables porque ya sus defensas no funcionan tan bien, o personas que tienen enfermedades tan frecuentes como puede ser la diabetes, o que tienen obesidad, o que tienen problemas cardiovasculares, que tienen algún problema o alguna enfermedad que hace que tengan más riesgo de morirse de COVID-19. Entonces, ¿qué hacemos? Pues se pueden hacer muchas cosas, pero una de las que yo me quería centrar hoy es en ver cómo funcionan las vacunas para que esto no pase. Entonces, las vacunas se basan en sacar el material genético del virus. Aquí os he preparado un virus bastante más grande que los que os enseñaba antes para que podamos ver el interior. Por fuera tiene sus estructuras en rojo, en azul, en verde y en amarillo, como os enseñaba antes, pero ahora podemos ver por dentro. Y por dentro el virus tiene sus genes. Todos los organismos tienen una información en su interior en la que digamos que está todo lo necesario para poder construir el virus. Entonces, aunque el virus utilice nuestras células, en el interior lleva unos genes para que la célula sintetice una copia perfecta de este virus. Voy a abrir estos genes. Los genes hay de varios tipos y en eso no nos vamos a meter hoy, pues es demasiado complejo, pero habéis visto que el virus tiene estructuras rojas, amarillas, azules y verdes. Bueno, pues los genes igual. Los genes tienen fragmentos para la parte roja, la información para construir la roja, la información para construir la parte verde, la información para construir la parte amarilla del virus y la información para construir la parte azul. ¿Qué es lo que se han hecho los científicos en el laboratorio? Han aislado la parte roja. Y ahora volvemos a repasar por qué la parte roja. Han cogido, la han aislado y la han separado, ¿vale? Ya tengo la información del virus para su parte roja. Y os recuerdo que ha interesado la parte roja porque es la llave que entra en nuestras células. Entonces, es con la que se ha trabajado. Bueno, pues si nos inyectan esto, no nos están inyectando el virus, por lo tanto no vamos a tener la enfermedad. Nos están inyectando la información solo de la parte roja para que nuestras células construyan la parte roja. Bueno, pues ese es el concepto de las vacunas que se están usando. ¿Cómo nos meten ahora en nuestras células esta parte roja? Porque tal cual así no puede ir. Pues se han usado dos sistemas y de estas vacunas seguro que habéis oído hablar. Estos últimos meses han empezado, ha sido un récord, un hito histórico el que se han podido conseguir en 10 meses estas vacunas. Y se han usado dos vehículos. Digamos que una vez que yo tengo ya lo que tengo que inyectar, se han usado dos vehículos en los que ha ido montado este material genético. El primer vehículo que llegó fueron las vacunas del ARN, que es esto. Este material genético se llama ARN y como tal no se nos puede inyectar. Pero lo que hicieron los científicos es meterlo en una pompa de grasa. Entonces, si el ARN lo incluimos en esta pompa, en esta burbuja de grasa, esto se cierra, lleva el ARN dentro y con esto ya se nos puede vacunar. Estas son las vacunas que seguro que habéis oído de Pfizer y de Moderna y que son las primeras que llegaron a finales de diciembre. Entonces, con esto se nos vacuna y esta estructura entra dentro de nuestras células. Así que primer vehículo, el propio ARN. Pero han llegado más recientemente y se están usando ahora más otras vacunas
las llaman de adenovirus. Adenovirus, que es pues otro virus, no es el coronavirus, es otro virus que además es muy frecuente, lo tenemos muchas veces en los catarros de invierno, se producen a veces por adenovirus, y hay veces que si tenemos estas legañas que se pegan de los ojos de una persona a otra y lo tiene toda la familia, esto también se produce por adenovirus, estas infecciones en la superficie de los ojos. Bueno, los adenovirus son unos virus que no son tan malos como, por lo tanto, como el coronavirus. Yo los he representado aquí con los Minion y tienen esta estructura tridimensional, esta poliédrica, y lo que hacen los científicos es abrirles, ¿vale? Abrirles y meterles, aparte de su información genética que la tienen, le meten la información, no se nos olvide que estábamos hablando de esto, de la proteína roja del coronavirus. Se la metemos al adenovirus y ya tenemos otro vehículo para meter la vacuna. Y este vehículo, además, estas estructuras blancas del adenovirus tienen en nuestras células su cerradura y pueden abrirla y entrar en nuestras células perfectamente. Así que ya veis que ha sido aislar estos fragmentos rojos del coronavirus y meterlos o bien con pompas de lípidos, las de RNA, o meterlas dentro de otro vehículo como es el adenovirus, estas que son AstraZeneca y Janssen, las que han llegado a Europa y por lo tanto a España y se están ya poniendo, pues probablemente en este momento vuestros padres, madres o vuestros profesores seguro que se han puesto en semanas previas. ¿Y con esto qué se consigue? Pues volvemos a lo mismo. Se consigue que se produzcan linfocitos B, que produzcan anticuerpos, linfocitos T asesinos que maten las células infectadas y que se pongan en marcha linfocitos T, los que controlan todo. Todo esto sin pasar la enfermedad, sin tener los efectos tan graves que tiene esta enfermedad, que además nos deja un 10% de personas con lo que se llama la COVID persistente, es decir, con una enfermedad alargada en el tiempo durante muchos años. Y sobre todo, importante, bueno, pues como ya os he dicho, se producen anticuerpos frente a las distintas estructuras del virus, que las he representado con los 4 colores. Así que una de las maneras de contribuir a superar esto es mediante la vacunación, y sí que aprovecharía para deciros que las vacunas protegen a las personas que se las ponen de tener enfermedad grave, pero no las protegen totalmente de tener una mínima infección. Así que no pensemos que el hecho de que nos pongan una vacuna es como si nos forráramos de plástico y ya no entráramos en contacto con el virus. No. A pesar de estar vacunados, el virus entra por la vía respiratoria, puede volver a entrar y yo durante unos días puedo ser contagioso para mis seres queridos. Así que no pensemos, insisto, que por vacunarnos al menos con estas vacunas nos quedamos absolutamente forrados, impermeables. No. Podemos estar en contacto con el virus y tener una enfermedad sin síntomas y por lo tanto podérsela transmitir a las personas que nos rodean, tanto en el cole, en casa, los amigos, etcétera. Así que hay que de momento, al menos en los interiores, mantener todavía todas las medidas de precaución, de higiene de manos, de limpieza del aire del interior, de uso de mascarillas. Y bueno, con esto termino lo que yo os quería contar y quedo a contestar las preguntas o las dudas que os han podido surgir y que queráis que hablemos. Muy bien, Alfredo, pues la verdad es que muchísimas gracias, porque es toda una suerte poder haber entendido todos estos conceptos que a veces en un libro de otra manera son muy complejos y de esta manera tan dinámica y tan visual pues son mucho más fáciles de entender. Así que abrimos un turno de preguntas. Si nos parece, podemos encender las cámaras de las clases y bien por el chat o bien en voz alta, pues vamos participando de las preguntas que nos vayan surgiendo. No, la he cerrado porque se me cierra. Ahora. ¿Tenemos alguna pregunta en alguna clase? Si no, abro yo un poco, rompo el hielo, que tengo 2 preguntas por aquí.
Tenemos una pregunta. Mira, tenemos una pregunta. ¿Por qué hay gente que a pesar de estar vacunada no es inmune? A lo mejor es bueno que nos acerquemos un poco al micrófono, o si no, que el profesor de cada clase la transmitimos, a lo mejor que estamos más cerca de la cámara. Porque hay gente que a pesar de estar vacunada no es inmune. Es justo lo que estaba contándote, porque, mira, el virus, o sea, la vacuna nos la están poniendo aquí, en lo que se llama el deltoides, en un músculo que tenemos en el brazo. Entonces se produce mucha inmunidad, no es que no sea inmune, se produce mucha inmunidad en el interior, pero esto no quita para que si llegara el virus pudiera entrar un poquito en mis vías aéreas. Es decir, estoy inmunizado, pero puedo tener un poco de virus en la zona respiratoria y contagiarlo. No es que no sea inmune, es que todavía soy un poco contagioso. Has dicho que cuando nos vacunan nos meten el ARN de esa proteína del virus. Pero, o sea, cada vez que nos vacunan de cualquier enfermedad, se está metiendo una proteína nueva en el cuerpo. Cuando nos estamos vacunando de cualquier enfermedad, nos están de alguna manera introduciendo fragmentos del agente infeccioso para que no tengamos la enfermedad y esos fragmentos reaccionen y se produzca una respuesta inmune. Vale, aquí tenemos otra pregunta. Que si no se podría quitar las llaves rojas para que el virus no podría entrar. No lo he entendido. Si no se podría quitar las llaves rojas para que el virus no pudiese entrar. Ha dicho algo de las llaves rojas para que el virus no Sí. pudiese entrar, pero me he perdido el inicio de la pregunta. A lo mejor, si no se oye bien, lo podemos escribir por el chat, si queréis. O sea, las llaves rojas, lo que pretenden los anticuerpos es bloquearlas. Yo no sé lo que me ha preguntado de las llaves rojas, pero efectivamente los anticuerpos lo que hacen es bloquear para que el virus ya no pueda entrar en más células. Sí. La pregunta era, perdonad, si se pueden quitar las llaves rojas para que el virus no pueda entrar. En la célula, vale. Tendríamos que quitar la zona de la célula que reconoce el virus. Eso no se puede hacer, porque esas cerraduras rojas de nuestras células valen para muchas funciones fisiológicas que necesitamos. Es decir, eso no lo podemos quitar. ¿Las vacunas podrían afectar de diferentes formas dependiendo de la edad? Sí, el sistema inmunitario no es igual en gente más joven que en gente más mayor. De hecho, los niños, no tanto vuestra edad, sino por debajo de vuestra edad, se sabe que tienen mucho menos la infección y que los que tienen la infección tienen mucha menos severidad. Ya en vuestra edad se sabe que tenéis virus en grandes cantidades, aunque en muchos casos no lo sufráis. Pero según vamos creciendo, el sistema inmunitario va siendo cada vez más viejo también, más mayor, y responde menos. Por lo tanto, en cada edad, el sistema inmunitario reacciona de distinta manera tanto para el virus como para las vacunas. Por eso hay que probar las vacunas en todas las edades. Cuando pasas una infección, porque has dicho que luego no, puedes tener durante muchos años más. Cuando pasas la infección, perdona. Que has dicho que puedes tenerla durante muchos años más. Sí, hay personas que tienen lo que se llama la enfermedad persistente, que la pasan y no se acaban de curar durante muchos meses. Te he dicho años porque no sabemos cuánto va a durar, pero ya hay algunas personas que llevan más de un año con COVID persistente y no se han curado. Y se calcula que es un 10%, una décima parte de los que se infectan.
Tenemos 3 preguntas en el chat. La primera es, ¿por qué pueden surgir... Uy, tenemos muchas más. ¿Por qué pueden surgir efectos secundarios cuando nos vacunamos? Porque aparte de la vacuna, aparte del RNA, por ejemplo, aquí está toda la pompa de grasa y nos lo están inyectando. Entonces se pueden producir reacciones por el propio RNA, por la propia pompa de grasa, por el líquido en el que vaya todo esto. Y también porque hay una reacción inmunitaria y entonces es como si tuviéramos la infección sin tenerla. Puede haber un poco de fiebre, puede haber un poco de malestar general, puede dolernos la zona de la inyección. Esto es muy frecuente. Esto significa que el sistema inmunitario está funcionando. No es raro que haya este tipo de reacciones, lo que pasa es que son leves. Deben durar un día como mucho, 2, y incluso en muchas ocasiones, si nos duele mucho la cabeza o tenemos un poco de fiebre, pues tomamos un paracetamol y se nos pasa. Pero esto es muy frecuente. Lo que no es frecuente son reacciones, digamos, de tipo más grave. Cuando te vacunas y te infectas, ¿el tiempo que dura el virus en tu cuerpo es el mismo que si no estuvieses vacunado? Cuando te vacunas, si luego te infectas, muchas veces ni te vas a enterar. Ni te vas a enterar de que has tenido el virus. De hecho, esto ha pasado ya en muchas residencias donde están nuestros mayores viviendo en este tipo de residencias. Les hacen un control de coronavirus cada ciertos días y se han encontrado de pronto que hay un grupo positivo, pero porque les han hecho la prueba, no porque hayan tenido ningún síntoma. Es decir, que si nos vacunamos y la vacuna ha funcionado bien, yo puedo estar en contacto con el virus y tener una infección de lo que llamamos asintomática, que no me entero. ¿Por qué en una misma familia se puede sufrir la enfermedad? Pueden sufrir la enfermedad casi todos y uno no. Pues esto es una muy buena pregunta para la que no hay una respuesta definitiva. Hay muchos motivos. Uno es el propio hecho de haberla pasado. Imagínate que alguien lo ha pasado asintomático, pues luego está y no se entera. Está toda la familia infectada y él, como ya tiene inmunidad, pues ni se entera. También hay diferencias por edades, como os he dicho. Las personas más mayores pues tienen más riesgo de padecerla que los jóvenes. También hay diferencias por géneros. En este caso, los hombres tienen más papeletas de tener enfermedad grave y las mujeres, en cambio, algo menos. Y puede haber también diferencias, que no las sabemos del todo, genéticas. Hay muchos genes que son distintos en cada persona y hacen que unas personas tengan más propensión que otras. Así que es una mezcla de situaciones. Y luego, aunque convivimos en la misma casa, pues durante mucho tiempo se ha dado mucha importancia al contagio por contacto, por tocar superficies, y esto hoy en día se ha visto que no. Es más importante la ventilación. Es decir, que tenemos que intentar que el interior de nuestras casas estén muy bien ventilados. Muy bien, muchas gracias. Mira, la siguiente pregunta nos la hacen en primero A. Si te pones la vacuna y te dan muchos efectos secundarios, ¿es mejor o peor? Pues no es ni mejor ni peor, no es bueno ni malo. Lógicamente los efectos secundarios no los quiere nadie. El hecho de que haya efectos secundarios como estos que os he dicho, de fiebre, dolor de cabeza, malestar, significa que está funcionando el sistema inmunitario bien. Lo que no es deseable es que esos efectos sean muy prolongados o sean muy intensos. Así que si esto pasa mucho, significa que estamos teniendo una respuesta, digamos, exagerada. Así que no es bueno ni malo. ¿Cuáles son las diferencias entre las distintas vacunas? Que una parte ya lo has explicado, pero ¿cuál también crees que es la mejor? Si es que lo crees, vamos. La vacuna mejor o la vacuna buena, como yo digo, es la vacuna puesta. Tenéis que ser conscientes que estos dos ejemplos que os he sacado es la primera vez en la historia que se desarrollan para uso en todo el planeta. No había ninguna vacuna de RNA ni había hasta ahora ninguna vacuna de adenovirus de uso generalizado. Entonces son dos logros de la ciencia buenísimos que se han podido hacer en un año porque llevaban muchos años de investigación previas. O sea, con el RNA se lleva trabajando 40 años. La doctora Caricó, que además es un poco la madre de todo este desarrollo, lleva 40 años trabajando con RNA. Y los adenovirus sí que se habían probado
para el SARS primero que hubo, el primer coronavirus, que fue en el año 2003. Entonces se habían desarrollado gracias a esa primera infección que no pasó de Asia. Yo insisto, un modelo y el otro me parecen fascinantes. Quizá van a ser más rápidas o van a tener más desarrollo en el futuro las de RNA. Pero vamos a ver, porque todavía faltan vacunas nuevas por llegar. Igual resulta que hay alguna de un diseño todavía más novedoso o mejor que estas. Siendo asintomático, ¿hay riesgo de fallecer? Siendo asintomático, no. Lo que sí ha pasado en personas asintomáticas es que luego han tenido síntomas de lo que llamábamos el COVID prolongado. Es decir, inicialmente no han notado nada, pero luego les ha quedado pues a lo mejor algún problema neurológico, sobre todo, pues falta de retención, de memoria o falta de concentración o dolores de cabeza a veces que no se explican por qué, pero si es asintomático no hay posibilidad de morir. ¿Hay gente inmune al virus? No, esa ha sido una de las cosas que ha pasado, que no había inmunidad previa. Es un virus nuevo. Pero lo que sí tenemos que saber es que el 70% de las personas que han estado en contacto con el virus lo han superado sin enterarse, es decir, o asintomáticos o con una enfermedad así como una gripe, una enfermedad poco más que una gripe. Entonces, que aunque no hay inmunidad previa, el sistema inmunitario ha respondido muy bien a este virus. Lo único que para personas muy vulnerables, pues no ha sido así. Otra pregunta más que tenemos es ¿por qué algunas vacunas funcionan con ponerse una dosis y de otras son necesarias 2 o 3? Pues en general las vacunas van a funcionar mejor con 2 dosis. Con 2 dosis de momento. Es el sistema de lanzo y luego, digamos, relanzo. Lanzo al sistema inmunitario a que se ponga en marcha y luego cuando pasan, y normalmente casi todas las vacunas es así, cuando pasa como mínimo 3 o 4 semanas, lo vuelvo a dar otro cebo para que, digamos, se multiplique. Más que sumar, multiplique el efecto. Y esto funciona así para casi todas. ¿Qué ha pasado con la que solo tiene una? Pues que han sido muy listos. Han sido muy listos y han sacado a la vez, han puesto en marcha a la vez el ensayo de una dosis y el ensayo de 2. Esta vacuna es en este momento la que tiene un poquito menos de eficacia. Pero yo estoy convencido que en unos pocos meses nos dirán, hemos acabado el ensayo de 2 dosis y vemos que mejora mucho nuestra eficacia. Es decir, que casi seguro que la de Johnson & Johnson va a ir a 2 dosis. Si va a hacer falta más dosis en el futuro, una tercera, una cuarta, una quinta o dosis frente a nuevas variantes, yo en este momento creo que no hay evidencia todavía de la ciencia para saberlo. Esto es una cosa que no he dicho, pero tenéis que saber que la ciencia cada día contesta con los datos que tenemos. Entonces, con los datos que tenemos hoy, igual no hace falta una tercera dosis. Igual dentro de un mes, con los datos que tengamos dentro de un mes, os digo, pues sí, va a hacer falta una tercera dosis. Es decir, vamos modificando a través del conocimiento de los hechos, de lo que va pasando, pues lo que hay que hacer. Después de haber pasado el COVID, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad? Vale, esa es una muy buena pregunta que tampoco podemos contestar. Después de haber pasado el COVID, en este momento los últimos datos que hay publicados es que como mínimo 10 meses dura, como mínimo. Pero fijaros, esto fue el boom en España y en todo el mundo prácticamente, fue en marzo-abril del año pasado. Estamos ya en mayo, es decir, que han pasado 12, 13 meses. Si todas las personas que tuvieron COVID en marzo, en abril del año pasado ya hubieran perdido la inmunidad, estaríamos en este momento en unas tasas de infección mucho más altas. Es decir, que aunque los datos de laboratorio nos dicen que 10 meses, como mínimo, yo creo que ya podemos decir que la inmunidad dura un año. Como mínimo. Muy bien. Mira, ahora unimos 2 preguntas, si te parece. Una persona ha preguntado, un niño, si se sabe de dónde procede el COVID y después también si es posible, por otra clase, que el COVID haya sido creado en el laboratorio. Bien, pues estas 2 las podemos contestar juntas porque es un poco los orígenes. Se están investigando todavía. ¿Pudo haber sido creado en un laboratorio específicamente para esto? Ya os digo yo que no.
¿Que se pudo haber investigado en el laboratorio con virus nuevos y se les hubiera escapado? Pues esto cabe dentro todavía de las opciones, que hubiera habido un escape en un laboratorio descontrolado. Esto en alguna ocasión ha pasado, pero yo lo veo muy poco probable, porque por el número de cambios que tiene este virus, bueno, pues no parece razonable que hubiera pasado esto, y también, salvo que nos hayan ocultado muchísimos datos, pues hubiera habido un número de brotes en este laboratorio altísimo. Así que yo la opción de laboratorio no la descartaría al 100%, pero la veo poco probable. Lo que se ve más probable en este momento, porque además se han visto virus muy similares, es que haya venido del murciélago. Los murciélagos ya no es el primer virus, hay otros virus que han venido del murciélago, son unos reservorios de virus de muchos tipos. Y claro, hay países, hay costumbres, hay culturas en las que se puede comer este animal que no es la nuestra, y puede haber mucho más tipo de contaminación cruzada. Nosotros tenemos mucho más peligro, por ejemplo, con los cerdos o con las aves, que comemos más de esto, ¿no? Pero los murciélagos, pues en otras culturas son comestibles y puede haber este tipo de problemas. En cualquier caso, esto es muy habitual, se llaman zoonosis. Zoonosis significa que un virus o una bacteria que es típico de un animal salta de pronto a otra especie, y en este caso al hombre, y esto lleva ocurriendo toda la historia. El 80% de las enfermedades que conocemos hoy en día infecciosas vienen de animales. Es decir, que no penséis que esta es la primera que viene de un animal. Tenemos el 80% de nuestras infecciones en algún momento saltaron de otros animales al hombre. Y esto va a seguir pasando. Y se sabe que esto va a pasar más en tanto en cuanto cuidemos menos el tema de las temperaturas y el cambio climático, porque al alterarse tanto las temperaturas se favorecen estos saltos de otras especies al hombre. Muy bien, nos quedan todavía... ¿Tienes tiempo, Alfredo, Sí. para alguna preguntilla? Sí, vale, gracias. Mira, la siguiente nos la dan desde segundo B. ¿Los anticuerpos los tiene ya el cuerpo o se generan cuando te contagias? Esa pregunta es maravillosa. Esa persona tiene que estudiar inmunología. Porque los anticuerpos, todo lo que tenemos frente a todo lo que nos vamos a enfrentar en la vida, se forma en nuestros primeros meses de vida. Es decir, esos niños que están en la época de la leche materna, de la teta, o incluso en los primeros meses de las guarderías, se cogen todo tipo de mocos, y ahí es porque se está educando su sistema inmune. En ese momento se forma todo el arsenal para defendernos de todas las infecciones que vayamos a tener en nuestra vida. Así que esto está contestando. No se forman en el momento de tener la infección por el SARS-CoV-2. Lo que sí sucede es que durante la infección se mejoran. Pero digamos que el armazón básico lo tenemos desde los pocos meses después de nacer. La siguiente es para todos, pero para los profesores, por lo menos en Castilla y León, nos influye mucho. ¿Qué opinas del hecho de ponerse 2 vacunas de distinto tipo? Esta es la pregunta de la semana. Eso. A ver, mi opinión aquí es que hay que hacer caso de la ciencia, y la ciencia indica que lo que yo elegiría en cualquier caso es primera y segunda dosis de lo mismo, de AstraZeneca, que es lo que está estudiado en decenas de miles de personas y demostrado. Esto ha sido un tema de presión social y política, porque ya sabemos que AstraZeneca ha producido de un modo muy poco frecuente un efecto adverso muy severo, que en unos pocos casos han conducido a la muerte. Y esto hizo que algunos países cambiaran un poco la pauta sin hacer caso de la información técnica. O sea, la información técnica indica que a todas las edades de 18 en adelante se puede poner AstraZeneca 2 dosis. Bien, frente a esto, pues Italia y Reino Unido han seguido. Por ejemplo, Dinamarca y Noruega pararon totalmente de inocular AstraZeneca, y países como España o Alemania lo que han hecho es proponer que la segunda dosis se ponga por debajo de 60 años con Pfizer. ¿Hay evidencias de esto? Pues empezamos a tener alguna ahora. No es malo per se. O sea, yo lo que quiero es tranquilizaros a los profes, y per se no es malo tampoco mezclar.
De hecho, se ha aprobado para el VIH, se ha aprobado para la malaria, se ha aprobado para el ébola, se ha aprobado en muchas vacunas que todavía no han llegado a un uso masivo, la mezcla. Y también teóricamente las mezclas son hasta buenas, si me lo permitís. Mezclar dos tipos de vacunas potencia incluso más las defensas que usar dos iguales. Pero lo que nos hemos encontrado aquí es que nos faltaba evidencia, no se había probado lo suficiente. Pues bueno, por eso los científicos hemos indicado que habría que hacer lo que dice la Agencia Europea del Medicamento, que es poner dos dosis iguales. Pero si alguno os ha dado efectos, si alguno tenéis muchísimo miedo, no veo ningún problema en que combinéis y os pongáis la segunda de Pfizer. Así que las dos opciones son válidas. Lo que no me parece opción, de verdad, y lo digo muy en serio, es quedarse a medio vacunar. Porque esto es malo para la persona y para la sociedad. Es malo de modo egoísta y de modo solidario. Otra de segundo SOE también, ¿por qué uno de los efectos secundarios más graves de la de AstraZeneca son los trombos? Pues mira, se está estudiando y además se ha estudiado en tiempo récord y se sabe que es por el sistema inmunitario. Algunas personas, esto no se sabe por qué, probablemente tenga que ver con genética y por una genética muy poco frecuente. Fíjate, he hecho un anticuerpo para esto, que ya que me lo preguntáis, pues lo saco. Los anticuerpos que os he enseñado y que además llevan representados los Jedi porque son per se buenos porque van a bloquear el virus. Pues bien, en algunas personas se les produce este efecto, tienen anticuerpos, que los he puesto en negro, y que son aparentemente inocentes, pero pasan al lado oscuro y reconocen estructuras de nuestras plaquetas. Las plaquetas son unos sacos de restos de células de nuestra circulación. Entonces, el por qué se producen en tan pocas personas no se sabe, pero está claro que se producen y además están asociados al adenovirus, porque solo ha pasado con las vacunas de AstraZeneca y en menor medida con las vacunas de Janssen. Tenemos otra más. ¿Cuándo cree usted que se podrá conseguir la inmunidad de rebaño? Bien, la inmunidad de rebaño es un concepto teórico, que lo que quiere decir es que cuánta población tengo que tener inmunizada para que ya el virus no corra. Es decir, si yo no me puedo inmunizar porque tengo alguna enfermedad que me lo impide, porque soy alérgico a la vacuna, por lo que sea, ¿qué porcentaje a mi alrededor tiene que estar protegido para que me protejan a mí? Ese es el concepto de inmunidad de rebaño. Y esto se ha calculado teóricamente, idílicamente, con un 70%. Pero las apuestas que hay es que va a ser necesario un poquito más, porque no estamos en un entorno idílico, porque hay variantes, porque las vacunas no son al 100% eficaces y porque no sabemos cuánto va a durar la inmunidad. Entonces, por todo esto, igual deberíamos subirlo al 80% como mínimo. ¿Cuánto? Pues lo que tardemos en tener dosis de vacunas para toda esta gente. Si las previsiones son como son, pues parece ser que en agosto tendremos vacunado este porcentaje. Pero a mí no me parece tan importante llegar a este porcentaje, sino lo que me parece importante es llegar a todas las personas que lo necesitan con urgencia, que son las personas mayores de 60, que yo creo que ya a esto vamos a llegar en muy breve, y hay grupos de riesgo que no se están poniendo y que yo sí que pondría, que son personas que tienen riesgo por su patología de base, pues, por ejemplo, obesos, o diabéticos, o niños, por ejemplo, con fibrosis quística, otras enfermedades pulmonares. Entonces, cuando todo esto esté cubierto, aunque no hayamos llegado al 70%, veremos, de hecho ya se está viendo una progresión de menos ingresos en los hospitales y poco a poco menos ocupación de las UCIs. ¿Tienes tiempo, Alfredo? Sí. Sí, vale, pues muchas gracias. Mira, otra pregunta de segundo B. De primero A. ¿Ha habido antes algún virus parecido y si un humano puede contagiar a un animal? Ha habido un virus muy parecido que se llamó el SARS-CoV-1, que fue en el año 2003 y que aunque dieron todas las alarmas, pues la pandemia no salió a todos los países como ha pasado con este. Fue sobre todo en la zona de Corea, de China, en Asia. Por eso estos países están tan bien preparados,
porque ellos sí que pasaron por otra situación de estas características. Esto nos tiene que enseñar a tener mejor equipados a nuestros hospitales y a nuestros centros de salud para luchar contra este tipo de cosas. Así que existen. Y fuera de los parecidos a este, pues fíjate que hubo una pandemia en los años 80, a final de los 80, que es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por otro virus, que también todavía a día de hoy produce del orden de 700.000 muertes al año. Esto todavía no hemos conseguido vacuna, porque es un virus un poquito más difícil que el coronavirus. Y bueno, la ventaja que tenía el SIDA, ventaja entre comillas, es que no se contagiaba por la respiración como este. Por lo tanto, este se contagia más fácil. El SIDA se contagia por la sangre o por los fluidos seminales o vaginales. Por lo tanto, es más difícil el contagio. Tiene que ser o por transfusión sanguínea o por sexo. Entonces, en ese sentido es más fácil de controlar. Esto con respecto a los virus. Y ya la segunda parte de la pregunta, Jesús, se me ha olvidado. Era... Perdón, sí, Alfredo. Si un humano puede contagiar a un animal. Sí, importantísimo, claro que sí. De hecho, seguro que habéis visto en este caso que se han contagiado los bisones y los hurones. Son dos tipos de animales distintos y esto es lo que se llama los reservorios. Porque imaginaros que consiguiéramos quitarlo en todos los hombres de modo inmediato. Esto no se va a poder conseguir porque no vamos a poderlo vacunar en cuestión de días a todo el planeta. Pero si se consiguiera idealmente, tendríamos circulando el virus en los hurones y bisones en los que puede cambiar, puede variar. Y a la vuelta de un año, volvernos ellos a contagiar a nosotros. Es decir, que esto hay que tenerlo muy vigilado. Muy bien, tenemos por aquí alguna más. ¿Por qué si el virus al final acaba procediendo de un animal que se lleva consumiendo desde hace años, por qué aparece ahora? Porque los virus cambian y no cambian porque quieran fastidiarnos, cambian porque tienen un mecanismo. Ya os he dicho que los virus tienen que crecer en nuestras células. Se tienen que hacer copias y se hacen millones de copias y estas copias son muy malas. Entonces es por pura casualidad. Lo que llamamos variaciones y mutaciones son casualidades. ¿Casualidades chungas? Sí, pero casualidades. Imaginaros millones de copias que son todas peores que el original y desaparecen. Pero de pronto, una entre 1.000.000, esa copia hace que el virus resista 1 grado más de temperatura. O esa copia hace que el virus se agarre mejor a mi célula, que la llave se enganche mejor a mi célula. O una copia fallida hace que se retransmita más rápido. Bueno, pues todas esas copias fallidas son lo que llamamos variaciones, variantes, y de pronto estas variantes que tenemos pues no están afectando, por ejemplo, a las mascotas. No hay grandes casos de coronavirus en perros y en gatos, pero imaginaros que de pronto llega una variación que hace que contagie al gato. Bueno, pues por eso se producen las cosas, por error. Son errores, pero aquí hay veces que tienen ventajas y esos errores prevalecen y pegan el salto. Así que muy probablemente este virus muy parecido lleva existiendo en los murciélagos muchos años, pero no podía infectar al hombre. Y de pronto una variación en el murciélago hace que infecte al hombre. ¿Por qué la PCR de antígenos no es tan segura como una PCR normal? Vale, hay que distinguir. Son dos pruebas distintas. Si me voy un poco al modelo este grande que teníamos, la prueba de antígeno lo que detecta es esto, detecta las proteínas, las estructuras de la superficie. Entonces, estas son las pruebas de antígeno, que son las pruebas rápidas y que se tienen en 15-20 minutos. Y es menos sensible porque tenemos que tener mucho virus en el aparato respiratorio para que se detecte. O sea que esto solo detecta positivos cuando estamos contagiados y además con mucho virus. En cambio, la PCR, o sea que no lo llamemos, a la prueba de antígeno no la llaméis PCR de antígeno. La PCR es otra cosa. La PCR es una prueba en la que se saca el material genético del interior, se saca del interior y ahora se trabaja con esto, no con el virus. Y claro, se detecta el material genético y se ve si tenemos esta proteína roja, la verde, la azul, la amarilla, la que sea, se ve. Y esto tarda un poquito más, tarda horas en hacerse,
pero es muchísimo más sensible. Detectamos personas que tienen el gen con muy poca cantidad de virus, así que las de proteínas o de antígeno necesitamos mucha cantidad de virus para que se detecten. Las de genes, que son las PCRs, hacemos más manipulación en el laboratorio, por lo tanto necesitamos menos cantidad de virus para detectarla. Más sensible, menos sensible. Muy bien, de cuarto A nos viene la pregunta de si la mutación del COVID puede hacer que las vacunas no funcionen. A la larga, sí. Las mutaciones del virus lo que hacen es que tanto nuestras defensas naturales, si hemos pasado la infección, como las defensas que originan las vacunas, puedan perder efectividad. Pero acordaros que estas pruebas que están haciéndonos hoy en día están midiendo anticuerpos. Entonces, las pruebas que se han hecho ya más en estudios en laboratorio ven que aunque los anticuerpos decaigan un poquito en sangre, lo que no decaen son las células que os he enseñado antes. O sea que seguimos teniendo estas células en nuestra sangre como memoria durante mucho tiempo. Y de hecho, os diré una buena noticia. Del SARS-1 este que hablábamos, que fue en el año 2003, hay personas que 18 años después tienen memoria en su sangre, es decir, están inmunizados todavía 18 años después. Así que, aunque las variantes pueda parecer que perdemos anticuerpos, tenemos células que las están reconociendo. De momento, no ha llegado ninguna variante frente a la que no tengamos ninguna inmunidad. Si eso llegara, tampoco hay que entrar en pánico, entraríamos en un sistema de vacunación como la de la gripe, que cada temporada cambiamos la vacuna para adaptarnos a las nuevas variantes. Pero de momento, a esto no hemos llegado. Muy bien, nos quedan unas pocas preguntas más. Si tienes tiempo, ya lo dejamos aquí. Si ya has pasado el COVID, ¿es recomendable vacunarse? Buena pregunta. Si os he dicho que la vacunación es un simulacro de la enfermedad, pues no tiene ningún sentido tener la enfermedad y luego hacer el simulacro. Hago el simulacro para no tener la enfermedad, pero si ya la he tenido, ¿para qué voy a hacer el simulacro? Es decir, teóricamente, si uno ha pasado la enfermedad, no tendría por qué vacunarse. Bien, es verdad que sabemos que en personas muy mayores, como están muy a riesgo, nos ha dado miedo y se ha decidido ponerles la vacuna en cualquier caso, aunque hayan pasado la enfermedad. Pero para personas por debajo de 65 años, lo que se recomienda es dejar pasar medio año desde la infección y darse un recuerdo solo con una dosis. No usar las dos, solo una dosis para recordar al sistema inmunitario cómo es el virus. Esto es una medida muy precaucionista, muy preventiva. De modo teórico, si la inmunidad dura, no haría ni siquiera falta. ¿Por qué ha habido más contagios en invierno que en verano? Bueno, pues aquí se está estudiando todavía, pero a ver, una cuestión obvia es indirecta. En verano salimos más al exterior y hacemos muchas más actividades en el exterior. Y en el exterior sí que sabemos que el virus se contagia 20 veces menos, porque hay aire circulando y no se acumula en los aerosoles. Eso es una. Pero luego puede haber otros datos también que no están del todo confirmados, porque el verano pasado sí que pasó. Si el índice ultravioleta o la temperatura afectan a que el virus crezca menos. Había datos a favor y en contra, porque Brasil, que estaba en pleno verano, tuvo un pico de pandemia, pero en cambio, pues en Europa en verano, la verdad es que descendió todo bastante. Y en España el verano pasado descendió bastante. Entonces, bueno, yo creo que son datos más bien indirectos, que vivimos más en el aire libre y en el aire libre se contagia mucho menos. ¿Se puede transmitir el COVID a través del agua? Del agua sin tratar pudiera ser, pero del agua que bebemos no, porque está tratada, y del agua en la que nadamos tampoco, porque, por ejemplo, en las piscinas hay agentes tipo cloro o tipo cloro de desinfectantes, y en el mar la propia salinidad también hace de desinfectante. Es decir, en las aguas de baño se ha visto que es bastante improbable y que sepamos no hay ningún contagio. Yo no he visto ningún contagio que se haya publicado por agua. La verdad es que no. Si se consigue la inmunidad de rebaño, ¿podremos quitarnos las mascarillas? En exteriores sí. En interiores creo que todavía no.
porque os he dicho antes que el hecho de estar vacunado y de incluso llegar a esa inmunidad del 70% de personas que lo hayan pasado o estemos vacunados, vamos a seguir pudiendo transmitir el virus un poquito en nuestro sistema respiratorio. Con lo cual, yo creo que eso hay que todavía conservarlo una temporada. Pero en exteriores yo espero que este verano, parte del verano, podamos ya hacer vida en exteriores sin mascarilla. Y cuidado con los exteriores. Hablo de exteriores paseando, exteriores en una terraza tomando algo, exteriores en la playa, exteriores en una montaña, pero cuidado con los exteriores de un estadio de fútbol, porque ahí estamos parados. O sea, hay situaciones como esa de eventos deportivos o conciertos que pueden ser al aire libre, pero estamos parados sin mantener distancias de seguridad y además gritando. Es decir, pudiendo estar exhalando en nuestro entorno si estamos infectados mucha cantidad de virus. Así que esos exteriores en los que vamos a estar mucho tiempo parados y sin distancia tampoco las quitaría de momento. Nos quedan 5. ¿La vacuna española tendrá éxito? Ojalá. El diseño es muy bonito y el diseño de la vacuna española, os he enseñado antes que las vacunas que nos están poniendo intramusculares tienen mucha inmunidad interior pero poca en la vía de entrada, por eso podemos infectarnos un poco. Y fijaros que el diseño de la vacuna española sería este. Igual tienen un poco menos en el interior de inmunidad, pero tienen totalmente bloqueada la vía de entrada, es decir, no habría contagios, porque aquí la vacuna se introduce por la nariz, no se introduce intramuscularmente. Así que el diseño es muy bonito, pero todavía le quedan unos cuantos pasos para saber si va a funcionar. ¿Es posible que el SARS-CoV-2 sea una mutación del 1? No parece. Son de la misma familia, pero no lo parece. Coronavirus hay muchos. En el cole hay muchos futboleros y nos preguntan ¿qué opinas de jugar al fútbol sin mascarilla? ¿Del jugador o de los asistentes? Del jugador. Aquí tenemos más jugadores. Bueno, también asistentes, pero sobre todo jugadores. Que jugamos con mascarilla, pero bueno, como a veces por la tele ves otras cosas, pues... Bueno, claro, es que aquí ha habido usos muy distintos. Efectivamente, todas las actividades que requieren una respiración fuerte, la mascarilla sin duda es un objeto que nos incomoda. Y yo hecho que la uso en el gimnasio me pasa igualmente, ¿no? A ver, en un partido de fútbol están al aire libre y están corriendo, están a distancia y hay ventilación. En principio yo creo que esto se podría, si no se está haciendo ya, que creo que sí, que algunos equipos lo están haciendo, se podrá hacer en breve. ¿Hasta qué punto la condición física afecta a la respuesta del virus en nuestro cuerpo? Muchísimo. Hay una serie de factores de nuestra vida diaria que podemos hacer para cuidar nuestro sistema inmunitario. Una nutrición equilibrada. Y cuando me refiero a nutrición equilibrada es que tengamos de todos los grupos de alimentos. No eliminemos ninguna cosa porque tengamos una dieta de estas extremas. O sea, nutrición equilibrada. Ejercicio físico adecuado, que es como mínimo, ya sabéis, 3 veces por semana, 150 minutos a la semana. Esto por edades también puede cambiar. Hay edades en las que se puede hacer más. También depende de la intensidad. Cuanto más intenso es, menos necesidad hay. Horas de sueño. Tenemos que dormir 7-8 horas mínimo. 8 horas mejor que 7. Y esto, si no, alteramos también un poco el ritmo del día-noche de nuestro organismo y esto altera nuestras defensas. Estar al día de toda la pauta de vacunas que nos van a eliminar posibles enfermedades graves. Intentar no estresarnos. Vosotros igual todavía no estáis estresados, pero yo estoy seguro que vuestros profes sí. Y entonces el estrés es muy malo para el sistema inmunitario. Hay que buscar actividades que nos relajen, de cosas que nos gusten. Música, películas, bailar, a cada uno que busque la actividad yoga de relajación que le guste más. Hay que buscar ratos de relajación. Y luego todo el consumo de sustancias tóxicas afecta mucho al sistema inmunitario. En este paquete meto el tabaco, meto el alcohol y meto las drogas. Yo sé que una copa de vino, una cerveza en los mayores, todo el mundo lo vemos,
efecto social bueno, pero eso para la salud no es bueno, así que hay que hacerlo o admitirlo como un placer culpable. Pues Alfredo, nos quedan 2 preguntas, pero por aquí nos va a sonar el timbre dentro de poco y tampoco queremos ponernos nerviosos, así que te queremos despedir pues como se merece. Y en lo personal te puedo dar las gracias por tu amabilidad y por haber aceptado la propuesta del colegio con mucha amabilidad y con mucho esfuerzo. Sé que están los directores también que quieren despedirte. Pues, también por su parte. Por mi parte, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, que la fuerza y la inmunidad os acompañe sobre todo. A ver, Juan. Alfredo, por didáctica, que lo has explicado todo de una manera muy sencilla. En un tema tan importante como para todos, agradecerte de verdad, de todo corazón, tus explicaciones y a los alumnos también las preguntas tan interesantes que han hecho que podemos aplicar cada uno a nuestro día a día. Muchísimas gracias. Es una suerte contar con personas tan importantes como tú. Pues muchas gracias a todos por la invitación y efectivamente lo que has dicho me parece muy bueno. Los alumnos han hecho un nivel de preguntas buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Alfredo.